Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy otra vez contigo para compartir la palabra de Dios en el Evangelio Lucas, un poquito más tarde de lo común, pero aquí estoy para compartirte y hablarte acerca del rechazo. Quiero compartir con ustedes los versículos del 14 al 30 del capítulo 4 de este Evangelio San Lucas. Evangelio según San Lucas, esperando sea de gran bendición para tu vida, esperando que Dios toque tu corazón en esta tarde, el Señor te quiere hablar y esperando que sea de gran bendición para tu vida. Sé bienvenido en este video en vivo y saludos a todos aquellos que lo van a ver, los que se van a unir y los que lo van a ver en diferente horario. Recibe un fuerte saludo, fuerte abrazo desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México. Y en especial a Richard Calderón, a Ana María. Dice Richard Calderón, dice: hola hermanita, bendiciones y que el Señor le bendiga mucho. Saludos desde Chile. Un saludo Richard Calderón hasta Chile y bendiciones a todos los que se están uniendo: Patricia Gutiérrez, Yolanda López y en fin todos los que se van a unir. Voy a leer la palabra de Dios en estos versículos que ya les mencioné, que son de los versículos 14 al 30. En el capítulo 4, si tienes una Biblia a la mano, te invito a que la tomes y que juntos leamos estos versículos para así estar en sintonía todos y exponer la palabra de Dios. Los versículos del 14 al 30, capítulo 4, Lucas, y vamos a exponer la palabra en esta tarde. Dice la palabra de Dios, escucha con atención. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En esta palabra vemos el rechazo que hubo de Nazaret, de los de Nazaret hacia Jesús. Recordándoles que cuando el Señor fue tentado en el desierto, regresó a su pueblo en donde fue criado, llamado Nazaret, y se dirigió
a la sinagoga en un día de reposo, en donde todos estaban en la sinagoga, y él llegando ahí se sentó, escuchó la palabra expuesta, y como era costumbre en aquellos días de reposo, una costumbre judía, en donde se les invitaba a los que estaban presentes, si había un maestro o un predicador entre ellos que quisiera exponer un mensaje, ese día fue así. El ministro expuso la palabra, después se dirigió a los que estaban ahí presentes y les dijo que si había alguno que quisiera exponer el mensaje, y fue en ese momento en que Jesús se levantó para ser él el que expusiera ese mensaje. Se le dio el libro de Isaías. Vemos aquí este pasaje que es en Isaías 61:1. Y después de eso, el maestro simplemente, según la costumbre de los maestros orientales, toma asiento después de haber leído este pasaje de Isaías 61:1. Toma asiento según esta costumbre y el maestro predica. Jesús predica a los que estaban ahí, refiriéndose de ese texto como habiéndose cumplido en él ese texto. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban ahí? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Nazaret o de los que estaban ahí presentes en la sinagoga cuando Jesús predica acerca de ese texto bíblico de Isaías 61:1, exponiéndoles que en él se estaba cumpliendo esa palabra? Lo primero, la reacción que tuvieron ahí los presentes se maravillaron, dice aquí que se maravillaron, se conmovieron sobre cómo exponía la palabra Jesús, pero enseguida empezaron a preguntarse, ¿cómo siendo él un simple carpintero, hijo de un carpintero, dice que esta escritura se cumple en él? No lo podemos creer, porque es un simple carpintero. Hemos visto toda su crianza aquí en Nazaret. Conocemos a María, conocemos a José, conocemos que son pobres. ¿Cómo pues él dice con tanta claridad y con tanta valentía que él es el cumplimiento de esa escritura? Pero Jesús dice en uno de esos versículos que les recuerda que por lo general un profeta no es aceptado en su propia tierra. Y les recuerda de la palabra de Dios lo que pasó Elías, lo que fue en el ministerio de Eliseo, que no con todos fue, sino con personas en particular, exponiendo lo de la viuda de Sarepta y lo que hizo con el leproso de Naam en el caso de Eliseo. Todo esto era lo que exponía Jesús en ese día, en el día de reposo en la sinagoga, dejándolo bien claro que en él se estaba cumpliendo lo que dice Isaías 61:1. Pero lo rechazaron porque vieron su persona, porque vieron que ellos lo habían visto desde niño, la crianza de él. ¿Y de dónde venía? Venía de un hijo de un carpintero, venía de gente pobre. No podían creerlo simplemente. ¿Y cómo se atrevía a él? Ellos pensaban que cómo Jesús se atrevía a decir eso, que esa escritura se basaba en él, se estaba cumpliendo en ese momento. Fue allí cuando dice la escritura que intentaron hacerle daño. Dice que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí me llama la atención que la ira fue grande, porque bastaba con tan solo decirle a Jesús, no te creemos, cállate y sal de la sinagoga. No, aquí dice que lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada Nazaret, y allí intentaron despeñarle. Era demasiada su ira que iniciando su ministerio ya se estaba enfrentando con el rechazo y con el rechazo de su propio pueblo en el cual fue criado. ¿Qué podemos aprender acerca de este acontecimiento que pasó Jesús comenzando su ministerio en Nazaret?
¿Qué podemos aprender de ese rechazo que tuvieron todos los de Nazaret con Jesús, hasta el punto de hacerles daño por lo que él había expuesto y había expuesto la verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Si tú no has experimentado el rechazo en el ministerio que tú estás llevando en el camino del Señor, créeme que no has experimentado la valentía, ni estás lleno de convicción acerca de lo que has creído. Vemos a diario el rechazo que se puede enfrentar un cristiano, un creyente, al compartir la palabra del Señor. Y como aquí, Jesús experimentó el rechazo de su pueblo en el que se crió, Nazaret, su propio pueblo que lo vio crecer, que lo vio cómo lo criaron María y José, eran muy conocidos ahí, y lo rechazaron por ser quién eran, de dónde venían. Muchas veces nos enfrentamos con el rechazo, y lo más triste es que el rechazo viene de la propia familia, o de los parientes o conocidos que nos han visto desde pequeños. Muchas veces nos enfrentamos con críticas por el simple hecho de exponer la palabra o por el simple hecho de cambiar de vida. Estás en el ojo del huracán siempre, y siempre es por la familia. Te vas a enfrentar por cosas muy desagradables y muy tristes por compartir la palabra de Dios, por el hecho de compartir la verdad, porque en varios pasajes de la Biblia se encuentra palabra que es clara y duele a los que los escuchan, porque la verdad duele. Entonces la palabra está llena de verdad, y al exponerla, creen ellos que sale de nuestra propia boca lo que estamos exponiendo, pero en realidad es lo que dice la palabra, y la palabra está llena de verdad. Tal vez tú te has enfrentado a tu familia y te han rechazado por compartirles la palabra de Dios, o tal vez con tus vecinos, o tal vez en tu propia congregación te han rechazado, te han discriminado por ser quien eres, porque tristemente también en la congregación existen hermanos que rechazan a las personas por ser de solvencia, de no tener solvencia económica, de ser pobres, y no les dan la oportunidad de exponer la palabra porque se están fijando nada más en lo personal, en lo de afuera, pero no se fijan que una persona puede ser usada por medio del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde yo te quiero que reflexionemos juntos sobre este acontecimiento que pasó en su momento Jesús en Nazaret. Ese rechazo que él hizo, que le dieron por el simple hecho de ser el hijo del carpintero. No le creyeron. Tal vez te encuentres en una situación en donde te están rechazando, pero tal vez también tú has rechazado a personas por el simple hecho de verlas físicamente. Tal vez porque son mujeres, o porque son ancianos, o porque no los sienten capaces, o porque no tienen dinero. Los has rechazado en la congregación o fuera de la congregación. O tal vez tú eres la víctima en la cual te han rechazado por estas cosas que te he dicho. Hoy es el momento de que nosotros nos pongamos a reflexionar qué está pasando con este tipo de cosas, que no es nada nuevo. Vemos aquí el rechazo que le hicieron estos maestros de la ley en la sinagoga, no aceptaron lo que decían, el pueblo de Israel no lo aceptó, y en otros evangelios dice que por eso Jesús no hizo tantos milagros en Nazaret, por lo mismo, porque lo rechazaban. Hoy en esta tarde yo te digo que a pesar de aquellas personas que se puedan poner en tu contra para que tú expongas el evangelio, que te quieran callar o que intenten no escucharte o rechazarte, hoy te digo en este momento que te armes de valentía, porque Dios nos ha dado un corazón de valentía, de poder y de dominio propio. Y así como Jesús expuso la verdad enfrente de todos, empezando su ministerio, diciendo que la escritura se cumplía en él, con esa valentía yo te invito a que tú prediques el evangelio.